Desde que yo era niño, les tuve mucho amor a los animales, en especial a los perros, pues precisamente en mi cumpleaños número 6, mi padre me regaló un cachorrito que se volvió mi compañero fiel, mi guardián. Él me acompañó en las etapas más importantes de mi desarrollo. Justo durante mi adolescencia, él me escuchaba como el mejor de los confidentes. Estoy seguro de que incluso me podía entender durante aquellos momentos en los que yo me creía incomprendido. Aquellos tiempos cuando creía que mis padres eran los peores del mundo y cuando llegué a pensar que yo no servía para nada. Y fue entonces cuando me di cuenta de que en realidad yo tenía un talento natural para interactuar con los perritos. Pues Chester, mi amigo fiel, estaba muy educado. Incluso había desarrollado la habilidad para hacer trucos, no como los haría cualquier perro, como el simple hecho de traer una varita de madera. No, Chester era más que eso. Él podía abrir incluso la puerta de la casa cuando quería salir a buscar un árbol o una llanta de un auto para hacer sus necesidades. Mi nombre es David y esta es mi historia. Mis padres estaban asombrados cada que descubrían que yo le había enseñado algo a Chester, a realizar algún truco nuevo, a hacer alguna gracia, pues era algo fuera de serie, que yo sin preparación alguna, con el simple hecho de tener la dedicación y el tiempo con mi mascota, hubiera podido lograr esos resultados. Y fue cuando salí de la preparatoria que ellos me impulsaron a estudiar veterinaria. Estaban seguros de que eso me podría gustar con base en lo que ellos veían en mi comportamiento con los animales. Así fue como inicié la universidad. Sin embargo, después de un tiempo de haber estudiado esa carrera, yo me di cuenta de que no era lo que yo quería para mí mismo, para dedicarme el resto de mi vida, pues no era mi gusto curar a los animales, mirarlos heridos y sufriendo. No, yo solamente tenía el interés de entenderlos y establecer una buena comunicación con ellos. Pasó el tiempo y fue así como un día por primera vez miré a un perro policía. Esto ocurrió durante un viaje al que mis papás y yo fuimos un fin de semana. Íbamos a visitar unas grutas que se encuentran no muy lejos de donde nosotros vivimos. Recuerdo que mientras salimos a carretera, nos detuvimos porque más adelante había un retén de policías y del ejército. Recuerdo que era una fila muy grande de camionetas con camuflaje y otras tantas patrullas convencionales. Fue en ese momento cuando los miré. De uno de esos vehículos estaban bajando a varios de los perros policías. Estos traían chalecos especiales. Recuerdo que me llamó la atención su adiestramiento. Eran como guardianes, con seguridad, firmes y fuertes, como Chester, pero con un objetivo bien claro. El ver eso me cambió la vida. Mirarlos ahí sentados junto a los policías, como uno más del equipo. Recuerdo que le pregunté a mi papá el por qué ellos traían a esos perros. ¿A poco nunca habías visto a los perros policías, hijo? Esos están bien entrenados para detectar sustancias, solamente con su olfato, hijo. ¿Sabías que los perros tienen una sensibilidad mucho mayor a la nuestra? Y por eso los entrenan para ayudar a los policías. Órale, papá, no lo sabía. ¿Y dónde puedo aprender a hacer eso? Uy, mi hijo, pues quién sabe. Habría que investigarlo. Desde ese momento, no me pude quitar de la cabeza esa idea. Recuerdo que mis papás estaban bastante desilusionados de mí por mi decisión de no seguir estudiando veterinaria, pero de alguna manera también cayeron en cuenta de que me habían estado presionando para hacer algo que yo no quería hacer. Y no los culpo. A veces las personas, desde nuestra ignorancia, solo no pueden ver más allá. Afortunadamente yo no tardé mucho tiempo en encontrar mi verdadera vocación. De verdad que eso de entrenar perros me parecía muy apasionante. Recuerdo que para ese tiempo, mi Chester ya era un perro muy viejo. Era triste mirarlo ahí todo gordo y ya casi sin poder caminar. Fue devastador para mí y para toda mi familia el escuchar al veterinario decirnos que el pobre estaba sufriendo mucho. Estaba lleno de tumores.
nos dijo que la mejor decisión que podíamos tomar era la de dormirlo definitivamente. Como odié al veterinario. Precisamente por esas cosas, yo no había querido continuar con esa maldita carrera. El perder a mi Chester fue algo devastador para mí. Aún recuerdo esos ojitos, cómo me miraban, como despidiéndose, como si entendiera que su hora había llegado. En todo momento estuvimos junto a él. Yo lo sostenía de su patita y le acariciaba la cabeza mientras él poco a poco se iba quedando dormido, hasta que su respiración cedió. Ese día lo recuerdo como el más triste de mi vida. Pasó el tiempo y yo aún no podía reponerme de tan triste pérdida. Me hacía falta mi amigo, mi compañero de tantas aventuras. Entonces, una mañana, siendo mi cumpleaños número 18, mi mamá me despertó con una sorpresa. «Buenos días, hijo. Ya levántate. Feliz cumpleaños. Mira, tu papá se tuvo que ir a trabajar, pero me dijo que te dejara este regalito. Vamos, ábrelo». Me senté en un costado de la cama. Tomé aquella caja que era de un tamaño grande. Sin embargo, estaba hueca. Cuando la abrí, me di cuenta de que había dentro un collar y una correa. Recuerdo que pensé para mí mismo: ¿pero qué clase de broma es esta? Sin embargo, algo fuera ocurrió, pues un segundo después lo escuché. Era un pequeño ladrido afuera de la habitación. Salí de inmediato a verlo. Era un cachorrito hermoso, de la misma raza de aquellos perros policía que había visto durante el viaje con mis papás. «Eso no es todo, hijo. Toma esto. Ábrelo». Mi mamá me estaba entregando un sobre. Lo abrí. Cuando empecé a leer el papel, me di cuenta de que tenía mi nombre. Era la inscripción a una escuela de adiestramiento canino. El cachorrito venía con otro regalo, aquello que yo había querido desde tiempo atrás. En cuanto recibí mis regalos, la verdad es que me sentí mucho mejor. Poco a poco me fui encariñando con él. Lo bauticé con el nombre de Douglas. Era el nombre perfecto para ese perro que desde muy pequeño me pareció que tenía una personalidad de perro policía, firme, fuerte y seguro. Cuando por fin entré a esa escuela de adiestramiento, conocí al maestro, que era un ex policía. Por cierto, tenía también un perro que había servido durante algún tiempo a las Fuerzas Armadas. Él era un perro de rescate. Aún recuerdo cuando entré a su oficina por primera vez. Era un lugar un tanto sombrío. Tenía las fotografías de sus diferentes perros, pero también tenía imágenes un tanto más siniestras. Justo en su escritorio, recuerdo haber visto una vela roja, junto a una fotografía. Recuerdo que ese día, en cuanto entré, él tomó la vela y la llevó a un rincón, y aquella fotografía en la que aparecía una mujer, simplemente la metió a uno de sus cajones, antes de que comenzara a platicar conmigo. Parecía hacerlo a prisa, como queriendo esconder cierta evidencia. «¿Qué pasa, David? Yo soy Pablo. Disculpa el desorden. Es solo que he estado un tanto ocupado últimamente. Pero dime, ¿tienes alguna experiencia con el adiestramiento de perros?» «Pues mire, Pablo, no profesionalmente. Tuve un perro que lamentablemente ya no vive. A él fue al único que he entrenado, pero no, nunca he estudiado. Precisamente fue gracias a él que descubrí que tengo ciertas habilidades para esto». «Perfecto. Eso quiere decir que traes un talento innato. Veamos, ¿cómo se llama tu cachorrito?» «Se llama Douglas. Tiene apenas 3 meses». «Perfecto. Está en muy buena edad». Recuerdo que mientras estaba yo platicando con el entrenador, tocaron a la puerta. «¿Quién es?» «Soy yo, Lucía». «Pasa, Lucy. Estaba a punto de terminar con esta entrevista. Mira, él es el nuevo alumno». «Bienvenido, joven. Vas a ver que te vas a sorprender con los resultados del maestro. Él es muy bueno en todo lo que hace». Me di cuenta de que esa mujer era la misma que el maestro de entrenamiento tenía en su escritorio en la fotografía. Eso me pareció un poco extraño. ¿Por qué tendría una vela roja justo frente a ella?
Juro que cuando vi que él guardaba esa imagen en el cajón de su escritorio, llegué a pensar de que era un ser querido que ya había pasado a mejor vida. Pero no era así. Esa mujer estaba viva y aún así tenía esa vela encendida junto a ella. Qué extraño. Esa misma semana inicié con el curso y mi cachorrito Douglas era muy difícil de adiestrar. Nada que ver con el Chester, mi viejo perro. Él era muy noble y por el contrario, era rebelde. Tenía mucha pero mucha energía y yo no podía controlarlo. Con calma, David. Mira, trae aquí tu cachorro. Toma la cadena. Tira un poco, pero fuerte. Esto le va a incomodar, pero va a llamar su atención para que sepa que tú tienes el control. De eso se trata esto. De que solo tú tengas el control. No todos los cachorritos son iguales. Esto lo irás aprendiendo con el tiempo. Recuerdo que en todo momento aquella mujer de la fotografía se mantenía al lado del entrenador. Era una especie de asistente. Yo calculo que ambos tenían unos 40 años. Se veían de la misma edad. Estoy seguro de que también era su pareja sentimental. Eso era más que obvio. Ella lo trataba exageradamente bien. Lo consentía y le ayudaba en todo lo que necesitara. Recuerdo que mientras pasaba el curso, aunque me costó algo de trabajo, por fin estaba logrando que Douglas se sometiera a mis indicaciones. De verdad que ese maestro era muy bueno. Una de esas mañanas, el entrenador nos presentó a la nueva compañera del curso. Era una chica que llevaba a su perrita. Al igual que a mí, sus papás le habían pagado el curso porque querían que su cachorrita estuviera entrenada. Su nombre era Victoria. Recuerdo que al ser ella y yo los dos más jóvenes del curso, desde el principio tuvimos muy buena relación. Además de todo, nuestros perritos se la pasaban jugando entre sí. Esto al parecer no le gustaba nada al entrenador, pues llegó un momento en que le llamó la atención a ella. Mira, Victoria, lo mejor será que te pases de este lado, porque si estás muy junta a donde se encuentra David con Douglas, tu cachorrita no se va a concentrar. Sí, maestro, está bien. Ese día, al terminar el curso, Victoria y yo nos quedamos platicando mientras sus papás pasaban a recogerlas. Nos caímos muy bien, incluso nos gustamos. Compartimos teléfonos y, a partir de ese día, nos mantuvimos en contacto constante, todo el día, incluso durante la noche, hasta altas horas de la madrugada. Ella era una chica muy hermosa, de buena familia, inocente y educada. Nuestros padres nos habían criado de una manera muy parecida. Nunca faltaba un buenas noches, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Todo mientras llegaba el siguiente día de clases para vernos de nuevo. Pasaron las semanas y nuestros cachorritos ya habían avanzado mucho con su entrenamiento. De verdad que las técnicas del entrenador estaban dando sus buenos resultados. Todo parecía ir muy bien, incluso para esas fechas. Yo me armé de valor. Recuerdo que le compré unos chocolates a Vicky. Le escribí una carta en la cual le confesaba que dentro de mí había ido creciendo un sentimiento hacia ella. Le decía que me gustaba mucho y al final le preguntaba si quería ser mi novia. Ya lo tenía todo planeado. Entonces, ese día al terminar la clase nos vimos como siempre en la salida de la escuela. Le di la carta y los chocolates. De inmediato miré cómo se le iluminó la mirada. No lo esperaba, pero cuando terminó de leerla, me dijo que sí, que aceptaba ser mi novia, solo que no sabía cómo decírselo a sus papás. Me pidió un tiempo antes de hacerlo oficial con ellos. Dijo que debía encontrar el momento adecuado para darles esa noticia, porque para sus papás, ella seguía siendo una niña. No aceptaban que ella ya era mayor de edad. No te preocupes, Vicky. Tómate tu tiempo. Por ahora podemos seguir mirándonos aquí en la escuela. ¿Te parece? Claro que sí, David. Gracias por entenderlo. En ese momento, ella me dio un abrazo, y estando así de cerca nos miramos directamente durante un rato.
hasta que nuestros ojos se fueron cerrando, poco a poco, lentamente. Entonces fue cuando nuestros labios se juntaron, nos dimos nuestro primer beso. Fue algo hermoso, una sensación indescriptible. No nos queríamos separar el uno del otro, pero sus papás ya no tardaban en llegar por ella, así que tuvimos que dejar para después eso tan bonito que acababa de iniciar. Cuando ella se fue, yo me di cuenta de que el profesor nos observaba desde dentro de la escuela. Había sido testigo de cómo nos besábamos, pero él me observaba muy raro. Sentí algo pesado en su mirada. Ya saben, como unos ojos de rencor o de celos. Pensé que quizás a él no le parecía adecuado que los alumnos tuvieran una relación dentro de la escuela, pero después reaccioné y caí en cuenta de que eso a él no tenía por qué importarle, pues lo que hiciéramos de la puerta para afuera no tenía por qué afectar en lo mínimo nuestro aprendizaje en el adiestramiento de nuestras mascotas. Ese día simplemente decidí ignorarlo, así que continué con mi vida de manera normal. Así continuaron los días, y yo me di cuenta de que cada vez que el profesor nos miraba a Vicky y a mí hablar en clases, o incluso con el simple hecho de cruzar miradas, él comenzaba a tomar decisiones como para separarnos, para apartarnos al uno del otro. Y no es como que nos la pasáramos sin hacer caso a sus indicaciones. De verdad, él no toleraba nada. Para esas fechas, recuerdo que Lucía, aquella asistente del profesor, la que yo estaba seguro que era su pareja, ya no se había presentado en las clases. Ya no le ayudaba para nada. Nunca la volví a ver, y eso fue muy extraño, porque de verdad que tenía tanto apego al entrenador que casi nunca se le miraba a él solo. Yo nunca me atrevía a preguntarle al profesor por ella, mucho menos ahora con el cambio de actitud que estaba mostrando conmigo, pues de verdad se volvió totalmente controlador, ya no solo con los perritos, ahora lo hacía con nosotros, con sus alumnos. Recuerdo llegar a considerar el hecho de dar por terminadas mis clases, pero eso implicaría que ya no volvería a ver a Victoria, al menos por algún tiempo, mientras ella encontraba el momento indicado para hablar con sus papás. Una tarde, al terminar la clase, Vicky me dijo que la esperara un poco, porque el maestro quería hablar con ella en la oficina. Yo la verdad sí me puse un poco celoso, porque ya sospechaba que él se traía algo entre manos. Decidí esperarla un rato, pero ella no salía. Incluso llegaron sus papás por ella. Al ver que no estaba conmigo, me preguntaron si sabía dónde se encontraba. Buenas tardes, muchacho, tú debes ser David. Oye, ¿de casualidad sabes dónde está Victoria? Sí, señor, está con el entrenador en la oficina. Él le mandó llamar. En ese momento llegó mi papá por mí. Yo me tuve que retirar sin platicar con ella. Nuestra siguiente clase sería hasta la siguiente semana, ya que se atravesaba un fin de semana y se juntaba con un día feriado. Para mí era mucho tiempo sin verla. Esperé con ansias los días hasta que pudiéramos volver a encontrarnos. Fue entonces cuando, al paso de los días, yo tenía un mal presentimiento, pues el corazón a veces llega a sentir cosas. Es como una intuición que se va convirtiendo en un pequeño dolorcito dentro de uno, como una angustia, pero no tenía otra alternativa que esperar. Al llegar la siguiente semana, cuando por fin pude platicar con ella, me dijo que el maestro le había llamado para tomarle unas fotografías, porque en la escuela nos estarían dando una credencial. Pero qué raro, Vicky, a mí nunca me tomaron ninguna foto. Debe ser algo que están estableciendo a partir de ahora. ¿Sabes, Vicky? Te extrañé mucho. ¿Cuándo les vas a decir a tus papás que ya somos novios? Es que eso es lo que estuve pensando, David. Después de todo, el curso ya casi termina y no sé si vaya a ser necesario que yo me inscriba de nuevo. Es más, te lo quiero decir claro porque creo que es lo mejor. La verdad es que ya no me gustas tanto como al principio. Sinceramente ya no siento mucha atracción hacia ti. Y pues en pocas palabras, he estado pensando que al salir de la escuela mejor cada quien siga con su camino, ¿no crees?
El cambio tan repentino de Vicky me dejó muy sacado de onda. ¿Cómo era posible que de la noche a la mañana ella ya no sintiera nada por mí? Simplemente no me lo podía explicar. Si entre nosotros todo iba marchando a paso firme, lento pero seguro. Yo estaba a punto de dar el siguiente brinco. Quería hablar con sus papás para que me permitieran verla, pero ella ya no quería. Se oponía totalmente. Incluso me llegó a decir palabras hirientes. Oye, Vicky, pero no lo quieres pensar. Yo creí que entre tú y yo había algo más. Yo también lo creí al principio, David, pero mira, lo mejor será que te olvides de mí. Yo ya estoy saliendo con alguien más. No quería ni imaginarlo, pero algo me decía que el entrenador estaba detrás de todo esto. Lo supuse de inmediato. Una tarde, cuando yo me encontraba esperándola afuera de la escuela, quería pedirle que me diera otra oportunidad. Fue cuando llegaron sus papás. Entonces decidí hablar con ellos. Señores, ¿puedo hablar con ustedes? Es que algo pasa con Victoria. Les voy a ser sincero. Yo la quiero mucho. De hecho, estaba encontrando el momento adecuado para hablar con ustedes. Pero hay algo que me preocupa. Yo creo que ella está saliendo con el entrenador. Y tengo miedo de que se aproveche de ella. La conozco y es muy inocente. Ella no tiene nada de malicia en su ser. Mira, David, nosotros al ser sus papás la conocemos bien. Para nosotros era obvio que entre tú y ella había algo. Y así como te vemos, pues nunca tuvimos problemas con que ustedes dos fueran novios. Pero con esto que me estás comentando, la verdad es que sí me da un poco de miedo. Nos ayudarías mucho si nos dijeras algo que tú sepas. Pues miren, desde el principio yo noté algo extraño en ese maestro. Cuando vine a firmar mi ingreso, me di cuenta de que él tenía una fotografía en su escritorio. Pero lo raro es que junto a ella había una vela roja encendida. Y cuando entré ahí, él la movió del lugar y guardó la fotografía en su cajón. Después me di cuenta de que la mujer de la imagen era su pareja sentimental. Pero hace aproximadamente 2 semanas que ella ya no se ha presentado. La verdad no supe qué le pasó, o si solamente terminaron su relación. Pero el punto es que desde que ella ya no viene, el entrenador comenzó a cambiar con nosotros. En todo momento se dedicó a separarme de su hija. Desde el momento en que inició a hacerlo, él ha estado muy atento con Victoria. Se los voy a decir con la confianza que sé que sabrán entenderlo, pero ella me pidió que ya no nos miráramos. Me dijo que había alguien más. Lo que me preocupa es que él se esté aprovechando de su hija a través de esas cosas que él hace con las fotografías y las velas rojas. Los papás de Victoria tomaron eso que yo les dije con mucha seriedad. Ellos también coincidieron en que ese hombre la estaba controlando de alguna manera un poco convencional, porque sabían qué clase de hija tenían, qué tipo de valores le habían inculcado ellos. Confiaban tanto en mí que me permitieron ser parte de su equipo de apoyo. Me hicieron muchas preguntas, que dónde había visto aquella vela, la fotografía. Ellos, de ser necesario, estaban dispuestos a revisar ese lugar por su propia cuenta, porque era obvio que con lo que yo les estaba platicando, tenía mucha razón en estar preocupado. Pues miren, señores, todo lo tenía a la vista, pero esa ocasión en cuanto llegué yo, supongo que él no estaba preparado para mi visita. Así que lo único que hizo fue mover la vela encendida del lugar, y esa fotografía la metió a su cajón de inmediato. Lo primero que hicieron los papás de Vicky fue hablar con ella. Estaban seguros de que al preguntarle abiertamente, ella se encargaría de contarles todo a detalle. Era como acostumbraban ellos a tratar los problemas en familia, a dialogar y a encontrar juntos soluciones. Sin embargo, Vicky no era lo mismo. Se mantenía hermética, incluso titubeante al hablar, como si no tuviera el control siquiera de sus propias palabras, de sus propios actos. Debido al evidente fracaso que habían tenido los papás de Victoria al intentar hablar con ella, ellos tomaron la decisión de no permitirle más el ir a esa escuela de entrenamiento canino, y a palabras de su papá: «Algo te pasa, hija.
y te vamos a ayudar. Tu mamá y yo creemos que lo mejor por ahora es que no vayas más a esa escuela. Lo vamos a hacer por tu bien, y sabemos que más tarde, cuando pase el tiempo, sabrás entenderlo y nos lo agradecerás. Según lo que él me informó, ella no respondió nada. Su papá no supo en ese momento si a ella no le estaba importando lo que él le decía, o si en realidad ella ya se había resignado a no acudir más a esa escuela. Era inexpresiva. Sin embargo, lo que nunca ni ellos ni yo nos imaginamos fue que él iba a tener tanto control para con ella. Esto lo vinieron a descubrir una mañana sus padres. Cuando llegaron a su habitación para despertarla, era hora de ir a la escuela, y ella aún no bajaba ni a desayunar. Fue su mamá quien hizo el descubrimiento, después de haberla llamado durante un largo rato. «Ay, esta muchacha que no baja. Voy a tener que ir a tocarle la puerta. Ya es tarde. Seguramente se quedó dormida. Hija, ya levántate, ya es hora». Cuando su madre abrió la puerta, se dio cuenta de que ella ya no estaba. Tampoco estaban sus maletas, ni mucha de su ropa. Victoria se había fugado, y lo peor de todo es que ellos no tenían pruebas de nada. Solo contaban con la información que yo les había estado compartiendo acerca de aquel maestro y lo que yo había visto en su oficina. Los pobres señores estaban desesperados. No sabían qué hacer. Obviamente lo primero era acudir a las autoridades. Sin embargo, al ser ella mayor de edad, en la comandancia les dijeron que harían lo que pudieran. Sin embargo, todo indicaba que se había ido por su propia cuenta. Al ver que la ayuda de las autoridades sería un tanto limitada, los papás de Victoria se pusieron a hacer un plan en el que yo les sería de mucha ayuda. La idea era que ellos irían a preguntarle algo a su oficina, con la intención de sacarle algo de información, y mientras yo desde afuera intentaría llamar su atención para que ellos se quedaran solos ahí dentro. Esa tarde, mientras yo estaba en clase con el Douglas, miré cuando llegaron los papás de Victoria a pedir hablar con el entrenador. La idea de sus papás era al menos el tratar de hablar con él y que de alguna manera, por iniciativa propia, él les dijera que su hija estaba a salvo y que él quisiera decirles dónde se encontraba ella. Según lo que me platicaron después sus papás, ese tipo ni se inmutaba, se mantenía firme, y ellos siempre tratando de mantener la calma. Nunca le dieron un motivo para que él identificara sus sospechas. Fue entonces mi momento. El acuerdo era que si no salían de ahí en 10 minutos, yo haría un escándalo afuera con los perros. Entonces entré en acción. Comencé a gritar y a gritar. Dije que un perro me estaba atacando. Eso hizo que él saliera de inmediato hasta donde yo me encontraba. Mientras tanto, los papás de Vicky buscaban por todos lados dentro de la oficina. Algo ocurrió ahí, pues justo como lo sospechaba, dentro del cajón tenía una fotografía de ella. Tenía los ojos rayados. En un rincón del lugar encontraron una vela roja encendida, justo como yo lo había visto previamente, con la imagen de Lucía, la ex asistente del maestro. Lo único que pudieron hacer los papás de Vicky fueron dos cosas: seguir insistiendo con las autoridades y apagar aquella vela y llevarse la fotografía con ellos. Los papás de Victoria se dieron a la tarea de buscar a alguien que pudiera decirles cómo acabar con aquella especie de amarre que el entrenador le había hecho a su hija. Fue así como ellos llegaron hasta una curandera. Su nombre era Vianney. Era joven, amante del tarot y de la adivinación. Ella dijo que era vidente. Yo les pedí que me permitieran acompañarlos, pues lo que más me importaba era que ella estuviera a salvo, que se encontrara bien. Ellos aceptaron, pues vieron en mí un gran apoyo, sin el cual no hubieran podido llegar hasta donde estaban ahora. Y lo que Vianney nos dijo nos dio mucha esperanza de que tal vez podríamos encontrarla con bien. Gracias a Dios que pudieron rescatar esta fotografía. Me va a ser de mucha utilidad, pues tiene la energía de su hija
pero también la de la persona con la que se encuentra. Ella está en una casa. Está tranquila. Ella no sabe que está bajo la influencia de un amarre, bajo control. Ese tipo la convenció fácilmente engañándola con magia. Pero nosotros le vamos a quitar esa venda de los ojos para que ella misma salga por su propia cuenta y regrese con ustedes. Vianey, aquella vidente, tarotista, nos pidió por favor que le dejáramos la fotografía. Nos dijo que los próximos días estaría trabajando para que ella pudiera liberarse, que estaba segura de que regresaría con bien y que todo quedaría en el pasado, al menos para ella. Pero para aquel hombre ya tenía muchas deudas espirituales, algunos pendientes, y que tarde o temprano debería pagar por el daño que había hecho. Pasaron algunos días, y según lo que me platicaron posteriormente los papás de Victoria, ellos recibieron una llamada. Era un número desconocido, y a palabras de su papá. Bueno, ¿quién habla? Soy yo, papá. Vicky, necesito que vengas por mí. Estoy en esta dirección. Ella se encontraba en una gasolinera. Había salido de la casa de Pablo, el entrenador. Él confiaba tanto en su trabajo, ese que le tenía hecho, que nunca la mantenía bajo llave. Había sido suficiente para ella salir caminando muy tranquilamente de esa casa hasta aquel lugar, esa gasolinera donde consiguió un teléfono. Ahí mismo fue donde acudieron sus papás a encontrarla sana y salva, un tanto desorientada aún, pero bien dentro de todo lo que cabía, pero sobre todo por aquel sinfín de posibilidades que él había tenido para hacerle daño. Ahí no había delito que perseguir, según las autoridades, no uno que se pudiera demostrar ante ellos. Sin embargo, la justicia llegaría tiempo después, pero de una manera diferente. Pues una tarde, mientras yo me encontraba en casa, ya después de haber abandonado esa escuela, aproximadamente un mes después de que ella ya estaba en su casa a salvo, miré en mi teléfono una noticia que decía: pierde la vida a mano de sus perros. Un entrenador es atacado por sus perros dentro de una escuela donde él se dedicaba a dar los servicios de adiestramiento canino. Cuando llegó la ayuda ya era demasiado tarde. Su vida terminó debido a las grandes hemorragias por las mordeduras tan profundas que había sufrido en cuello y cara, además de otras partes de su cuerpo. El ver aquella noticia me llenó de gusto. Finalmente se había hecho justicia. Victoria y yo somos ahora grandes amigos. Solo el tiempo se encargará de curar las heridas y tal vez algún día ambos estemos listos para retomar nuestra relación justo donde la dejamos en pausa. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales tu like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. Te dejo los enlaces en la descripción. Por favor, déjame aquí tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos. Recuerda también que ahora puedes escuchar este contenido en Spotify y algunas otras plataformas de podcast. Esto fue Historias de Terror Reales.